Si queréis ir empezando por allí. Buenas tardes a todos y bueno, pues un placer estar aquí otra vez. Yo voy a hablar de una novela que escribí hace mucho tiempo y que bueno, la quiero presentar aquí hoy también. Y es una novela que trata sobre el exterminio de una generación entera ya por los años 80, ¿no? La novela es una historia pues de 5 personajes, pero son millones de personajes, porque en cada personaje hay un cachito de las personas pues, que han pasado por la vida y a lo mejor mis ojos la han visto en situaciones extremas y los he plasmado ahí. Son 5 chavales que empiezan a drogarse después de una historia de política y de un cambio en el país enorme. Pues niños que con 12 y 13 años pues empiezan a militar en juventudes políticas, la Joven Guardia Roja, las juventudes de los trotskistas, de los maoístas, en fin, un pupurrí de ideas políticas que, fijaros, pues con esa edad la conciencia política pues, aún no se tiene, ni tan siquiera se busca. Sí que es verdad que sabes lo que estás viendo que no está medio bien o que está mal, pero a esa edad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que aquellos chavales que entonces teníamos 12 años, pues empezamos a ser más mayores, ya cumplimos 14, 15 y llegó la heroína. Al país no le interesaba aquella juventud que estaba poniéndolo todo patas arriba, cerraban las fábricas y los hijos y la gente acompañando las huelgas, en fin. Entonces todo aquel despropósito, pues ellos se lo montaron bien, hicieron una idea de cómo podían callar tantas voces y bueno, pues siempre se dijo que empezó por Inchaurrondo, el tema de la heroína. Y bueno, pues Enrique Martínez Reguera, hace tiempo nos comentó y además él lo vivió en primera persona, vamos, lo vivió directamente que el foco estuvo en la CERSA y fue allá por el año 74 o 75, casi, o sea, no había muerto ni Franco o a continuación. Entonces empezó por allí. ¿Qué pasó? Que aquello abasteció todos los barrios de la zona sur, luego se pusieron los focos pues en Pitis, en fin, en mogollón de sitios, y la juventud de entonces que estaba saltando y dando gritos, pues estábamos en la gran mayoría enganchados a la heroína. Entonces estos 5 personajes, porque son 5 personajes, como tantos otros, a uno nos gustaba la montaña, el rock and roll, leer, hacer cosas. Yo era atleta, o sea, a mí me gustaba el atletismo y era fondista, hacía 1500 y estaba muy contenta con mis tiempos, en fin, había un mogollón de cosas para disfrutar los jóvenes y de repente apareció la heroína. Algunos, pues la gran mayoría empezamos a delinquir. Los chavales ya con 12 y 13 años atracaban lo que fuera, porque ya el consumo había entrado de una manera bestial. También la situación, al no haber habido heroína anteriormente de esa manera, pues cuando llegaba aquí llegaba con una pureza bestial. A lo mejor en el año 79 yo recuerdo que la pureza de la heroína en Madrid era de un 82 o un 83%, ahora es un 2% como mucho lo que hay. Entonces, ¿qué pasó? Que aquello no, pues nos partió en dos y pues decidimos seguir el juego de la heroína. La policía metida hasta las cejas. Era el Estado el que llevaba todo este cotarro. Y bueno, os voy a contar una anécdota que cuento en la novela que me parece muy interesante. Pues había una discoteca en San Cristóbal de los Ángeles, yo soy de la zona sur de Villaverde, y había una discoteca que abrían los sábados y domingos y era el garito donde la gente joven iba. Entonces estaba de moda el Lou Reed, la Patti Smith, la Janis, en fin, aquello era el boom de todo. Y aquel garito que era enorme, enorme, tenía 2 plantas, ahora es un banco y un cine, fijaros. Y lo llevaba la policía. Eran los mismos que tenían los camellos para que nos abastecieran, pero por la tarde hacían las redadas, en cada 2 por 3 nos volvían a quitar el consumado, vamos, la heroína, lo que llevábamos, y otra vez lo volvían a vender, y así era, en fin, era una pescadilla que se muerde la cola. Se estaba haciendo una piramidal de todo este negocio. Y bueno, en el libro cuento anécdotas, dejo abierto porque bueno, pasaron muchas cosas y empezó a morir la gente y llegó el SIDA y cantidad de gente pues asustada y con miedo después de lo que nos había supuesto a la gran mayoría desengancharnos. Imaginaros, ¿no? Llegaba el SIDA y sabíamos de antemano que aquello era mortal. Entonces, pies pa' que os quiero, sálvese quien pueda, o sea, así, de esa manera. Y bueno, pues seguimos batallando, enfermos, hechos polvo. También
me gustaría, bueno, pues o que sois jóvenes, muy jóvenes, la vida tiene sus consecuencias de cuando uno hace las cosas no mal. Yo no digo, no sé ni lo que está mal hoy en día ni lo que está bien, porque de verdad que es un mundo mierda que a mí quién me puede decir lo que está bien y lo que está mal. Nadie. O sea, yo sé lo que está mal, yo sé que la vida no valga nada, para mí es el mayor crimen del mundo. Y que alguien tenga tu vida en sus manos, para mí eso es lo peor. Entonces yo ya mi filosofía es que, bueno, pues nadie me puede decir lo que esté bien y lo que esté mal. Y a lo que voy. Después de salir de todo esto, pues quedó porque se sale. Yo luego después estuve 17 años trabajando, en fin, se sale. Pero el estigma no se va por el juicio, por el prejuicio, pero en todos los ámbitos. Igual en la familia, que sí, yo tengo una familia maravillosa, es verdad, tengo una familia que siempre ha estado ahí y que bueno, pues súper agradecida. Pero sí que es verdad que no, nunca se borra el estigma, jamás. Ya puedes hacer mil cosas de colores, ya puedes poner el mundo patas arriba, que aquello de haber estado enganchado a la heroína y haber hecho tantas cosas, no se olvida. Y es verdad que, a ver, ahora con el título, también se lo he preguntado a Carmen por eso. El título de Para que no me olvides, bueno, la madre jugó un factor fundamental en esta historia, ¿no? Las madres estaban tan asustadas como nosotros. Lo cuento en el libro y así es. Porque a ellas les pilló igual de la misma manera que a nosotros, no sabían nada y la heroína que era y aquello, ya ves tú, mujeres que hoy tienen, la mía tiene 90 años, una mujer que se había pegado toda la vida currando y que de repente su hija, ¡hala!, se pincha. En fin, para ellas fue un mundo. A ver, de alguna manera a mi madre sí se lo admito. Si mi madre me dice bájame la luna, yo llego esta noche, subo y se la bajo. O sea, lo que ella. Y si ella tiene ese sentimiento hacia mí de dolor, yo lo admito y a ver, no voy a rectificar nada porque ya no puedo. Igual me arrepiento de todo lo que no he hecho y podía haber hecho. Solo de eso, porque de lo que has hecho ya está hecho. Entonces a la madre sí, todo lo que haga falta, porque ha estado ahí, porque has dado la vuelta y has mirado y siempre ha estado ahí. Pero sí que es verdad que luego el entorno va creciendo, la malinformación, el que hemos sido siempre como las víctimas de aquello que pasó y que va para nada, porque dentro de esa historia los que sobrevivimos hemos seguido haciendo cosas. En fin, ahora escucharéis a Javi, cada uno ha tenido, como nosotros, pues todos los que sobreviven a esta tragedia, porque sí que es verdad que fue una tragedia enorme, una tragedia que pasó desapercibida. Porque hoy, ¿quién no tiene un tío que haya estado enganchado a las drogas? ¿O quién no ha tenido un abuelo? Fíjate, pues sí, porque se movía en los barrios humildes y en los barrios humildes eran generaciones enteras que el abuelo moría, el padre seguía vendiendo, el hijo consumía, después el nieto y eso continúa. Y a mí me consta que eso continúa y que es así. Ahora, por ejemplo, yo tenía un camello particular al que odiaba a muerte y ojalá lo hubiera podido sacar el corazón, tuvo un hijo que lo mató él, porque él le daba la droga y lo mató él. Además lo mató con 23 años, era un chavalito muy joven. Y el tío siguió vendiendo. Pero sí, luego vendió el otro hijo. Y el hijo tuvo un hijo. Y el hijo creció. Y sigue vendiendo. Y ese tendrá otro y crecerá y venderá. Y serán... Eso es lo que hay que romper. No de antemano. De antemano hay que empezar por arriba. Pero como es tan complicado para los que no tenemos nada, pues sí que es verdad que un gesto de desapruebo a cualquier situación así, con eso basta. Porque mira, a ver, que un chaval joven quiera buscarse unos duros con una droga, pues vale. Pero que un tío que tiene hijos y tiene nietos, o sea, para mí es surrealista total. O sea, un tío que por no currar o por no buscarse la vida de otra manera, un cobarde, abastece a mogollón de juventud de droga y los mata a todos. Porque de aquella historia, pues quedaremos 10, quedaremos 20, y éramos cientos. En fin, pues la novela trata de eso. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta mucho escribir y la he novelado. Entonces, bueno, hay una mezcla de ternura, muchas sensaciones, mucho sentimiento. Y sobre todo hay, pues de alguna manera, relato lo que es un chute de heroína, la sensación que se tiene, porque creo que lo sé describir perfectamente. Y bueno, de alguna manera después, cuando lo leí, dije, qué hijos de puta, ¿cómo sabían lo que podía matarnos a todos? ¿Cómo lo sabían? Porque aquello era el bienestar absoluto. O sea, eso y no había nada más. Lo que pasa es que eso llevó a que lo necesitaras cada día, a que rompieras
las estructuras familiares, a que hicieran miles de cosas. Muchas cayeron presas, otras fueron a la prostitución. A ver, yo he vivido más con mujeres en este tema que con hombres, entonces hablo, también a la mujer no se la rescata nunca de estas historias y se la tiene que rescatar. Cada vez que se pide justicia, se pide más justicia para los hombres que para las mujeres. Y aquí hay mujeres, o sea, cojo el libro porque es que no hay tres mujeres que salen en la novela, son millones de mujeres, ¿vale? Es un canto a la esperanza, un canto a la lucha, al sobrevivir a los malos momentos y al que se puede. Entonces, bueno, espero si la leéis que os guste y doy paso a mis compañeros que seguro que tienen mogollón que contar. No sé, veréis. Venga, sigue tú. Ahí está. Una de las consecuencias de la heroína es que me veis en una silla de ruedas, que llevo 34 años preso, que no termino mi condena hasta el año 2033, desde el año 1984. La droga empezó en los 60, el LSD, en los 70, en el 76, 77, las anfetaminas, luego había sosegón, que era, pues, digamos, algo con una estructura molecular parecida a la heroína, que ya robábamos farmacias con 12 años y nos pinchábamos, pero no os hablo de mí, sino de todos los niños de mi edad, de la gran mayoría. ¿Por qué unos no y otros sí? Eso, ¿por qué tú estudias esto y todo aquello? Pues por lo que sea. El caso que ellos tienen la herramienta y hay un repunte de nuevo. Ha vuelto la heroína, pero no ha vuelto como antiguamente la cocaína. Ha vuelto muchísimo más adulterada. Antiguamente podía tener a lo mejor una pureza de un 90% incluso. Pero hoy de un 3 a un 7 como mucho, todo lo demás es directamente veneno. O sea, ¿te quieres envenenar? Directamente veneno. Las drogas de diseño, yo no las conozco, no puedo hablar empíricamente, experimentalmente, porque no las he tomado, pero deben de ser terribles por los efectos que yo veo, leo y observo, debe de ser incluso peor. Y es una manera de que la juventud se siga atomizando, individualizando, que no le importe lo realmente humano, o sea, que no nos importe a quién tenemos al lado cuando es un igual a nosotros, ni más ni menos. Y lo están consiguiendo. Es la prepotencia, está claro que son una banda que cuentan con todas las armas, con todas las técnicas, cuentan con todo. Y si no es difícil, o sea, si no es utópico, es muy difícil ver, por lo menos defendernos. O sea, no se os ocurra coger y servirles para su engranaje, consumir la vida. No consumáis sustancias que alteren vuestra vida. No sé. Y mi libro es sobre la consecuencia que con 18 años yo ya me había fugado 17 veces de reformatorio. Me meten en la cárcel, me tienen por 34 penales y en ese tiempo me fugo 3 veces. Y es que si os lo cuento no lo comparáis. No me quiero extender mucho. El caso que el tema es capital y drogas. ¿Qué hace el capitalismo? Nos maneja como quiere. Somos marionetas y tienen todos los hilos para manejarnos. Cuanto menos sea lo que eres, que se supone que somos humanos, sentimos, lloramos, reímos, contra más insensibles seamos, mejor para ellos. El trabajo, las salidas laborales que hay, las que les interesan. ¿Por qué? Porque son las que van dirigidas a que seamos menos personas. Y cuando digo menos personas, las que van dirigidas a anular total y absolutamente nuestra sensibilidad humana. ¿Por qué se cargan las humanidades y potencian otras materias? Si no es por intereses de locos, porque yo no sé qué persiguen después del poder. Es verdad que este mundo de mierda, perdonad la expresión, no, perdonadnos, que este mundo de mierda se sostiene en la industria farmacéutica y la industria armamentística. ¿Quién no toma una medicación en Occidente? En el mundo, prácticamente todo el mundo. Es un gran negocio. ¿Por qué no las medicaciones son paliativas y no curativas? No curan. Porque si curasen, se les acabaría el negocio. ¿Por qué le llaman medicaciones si son drogas? Plantearos esas preguntas y antes de dar un paso hacia adelante porque estés eufórico y de fiesta y tal, decir no, esto aquí nos vamos todos. La vida es un tramo que vivimos, la pasamos, lo más feliz posible. Y cuanto más damos, más recibimos. Pero si nos dejamos intoxicar, porque nacemos puros, pero nos van metiendo mierda y nos intoxican,
Porque sí, nosotros antes no tenemos información en los 80, ¿no? No había nada. Pero es que ahora vosotros os perdéis en mares de información. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cómo la contrastas? O sea, es un lío también. Entonces, defendes, ojalá tuviésemos las armas, no diabólicas como ellos, ¿no? Las adecuadas para defendernos de ellos. Pero pienso que si hay una única manera es no aceptando lo que ellos quieren. Estos aparatos es igual, tienen una adicción, es terrible. No nos miramos a los ojos, ¿no? Acariciamos las pantallas de los móviles, no nos acariciamos nosotros. O sea, de 30 años a esta parte, lo que han hecho con el mundo es terrible, son unos locos, o sea, estamos todos locos. Pero estos son unos locos que quieren hacer de nosotros, pues, meras máquinas, o sea, máquinas. Pensar está prohibido. O sea, pienso yo por ti, te digo qué debes hacer, cómo y de qué manera y qué está bien y qué está mal. No, tened vuestro criterio, actuar espontáneamente siempre que no hagáis mal a nadie, espontáneamente lo que sintáis, no os agarréis a un trabajo que os tenga intentaos, hacer lo que os guste, aunque sea difícil lucharlo. Y ya está, no quiero alargar. Sí, luego sí que en mi libro que se ha hablado. Yo creo ¿Que no te lo compran? me meten preso en el 84 y los guardias me torturan, yo me defiendo. Ya todo el año 84 me meten en febrero, el 28, lo paso en celda de castigo, artículo 10 lo llamaban, no te dejaban nada, ni fumar, ni artículos de economato. Economato es una tienda donde pueden comprar otros más presos, pero si tú estás en aislamiento, no. Pues así pasé por 84 penales, me clasifican, nos clasifican, perdona. Clasifican en todos los lugares, aquí también estamos clasificados. En la cárcel, primer grado, se dice que es el más riguroso, te tienen 23 horas en la celda y 1 hora de patio solo. Prohibido hablar, comunicarte con compañeros a través de ventanas, prohibido todo. Incluso con unas chanclas y un mono antes de que existiera Guantánamo. En el 88, en el Real de Avanza, nos tenían así. Me fugo en el 87 de Alcalá Meco por la puerta con una documentación, un informe médico falso, que por entonces pagó 1 millón de pesetas por él, a un médico, como que mi madre se moría y el juez de vigilancia me da un permiso y me voy por la puerta de la primera fuga, me cogen, me tienen 2 años en celda, en primer grado, porque me regresan. Cuando yo estaba ahí, estaba en segundo grado, que es intermedio. Primero, el más riguroso. Segundo, en un patio con 100 personas puedes estar. Y tercero, puedes salir a trabajar a la calle y dormir en la cárcel. Creo que ha quedado claro. Y cuarto, donde estamos ahora, cuarto grado. O sea, que estamos clasificados todos. Bueno, pues me fugo, los guardias empiezan a enrabietarse porque denuncio todo lo que considero injusto de su propio reglamento penitenciario, o sea, perdón, su ley orgánica general penitenciaria que data del año 79 y de su reglamento penitenciario. Entonces yo lo que veo que es denunciable, que lo están incumpliendo, lo denuncio. Eso les jode, porque tienen que trabajar, tienen que adjuntar informes y en fin. Me clasifican por primera vez en primer grado, me llevan a Teruel. Vamos a ver, era el único penal que existía en el año 85, después del juicio, que me clasificaron para menores de 18 a 21 años. Allí los niños nos matábamos por una zapatilla de deporte, por un chándal. O sea, a mi lado yo he visto que entrar un puñal por aquí, salir de por aquí, estando jugando al parchís y caer muerto, porque la había llevado uno al otro. Era terrible. En las cárceles, no va de cárcel, es la cosa, por eso no me quiero enrollar, si no, no vais a comprar el libro. En las cárceles hay 2 poderes de dominación. Los carceleros, que te torturan a ti. Cuando meten preso a una persona, no meten preso a una persona, a todo su entorno familiar efectivo. Y asistir a un preso no vale con un sueldo base de los que hoy existen, no. Asistir a un preso cuesta dinero, porque luego su puta ley dice que tienes derecho a cumplir lo más cercano a tu lugar de residencia y te mandan a 400 kilómetros en plan castigo, nada más. Está prohibido, todo está prohibido, pero lo que ellos hacen, vale, está bien. Lo que tú haces está mal. Bueno, pues me fugo ya os he dicho, de Alcalá, luego me fugo de Alcázar de San Juan, que tienen 2 años y pico en celda, me llevan a Alcázar de San Juan y el día de Navidad me fui a tocar la pandereta.
Y de última, aquí en la calle Serrano me traían de un motín que habíamos hecho en Daroca, en la prisión de Daroca que está en Zaragoza, y me caí del furgón en la calle Serrano y esa fue la última. Está ahí pintado, hay incluso las fotos que están bien, o sea, los dibujos están. El chaval que los hizo, la verdad que lo grabó. Y es que si os cuento más no me lo vais a comprar y no voy a dejar hablar casi yo. Eso que no aceptéis lo que quieran los demás y haced lo que vosotros sintáis. No, es verdad que vivimos en un mundo que no hace más que influirnos, nos tienen atomizados, agilipolados. Pero cuando espontáneamente tengáis algún sentimiento, hacedlo, porque esto es un camino. O sea, venimos y nos vamos, todos. Están las tumbas llenas de millonarios. Venga, a las Cármenes. A ver, empiezo yo. Sí. Somos Cármenes, las Cármenes bis, Sí. Madres contra la droga. Nuestra profesión, yo siempre digo que soy esteticien de los suelos, porque nos hemos dedicado nada más que a fregar, a cuidar niños, a criar madres y bueno. Entonces yo no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el título de lo que os tengo que explicar. El capital, ¿cómo era, Raquel? Bueno, era drogas y capital, pero básicamente... ¿Cómo era? Es drogas y capital, Vale. pero que básicamente eso lo que yo os conté, que el enlace es porque a quien Sí. afectó realmente la droga no es Eso a es, los ricos. vale. Pero yo quería... Bien, es por hacer un poco la introducción, porque lo que han dicho aquí los chicos, totalmente cierto. La droga aquí en España entró lo primero por el País Vasco. Se cargó, la primera generación fue por el País Vasco, porque tenían que doblegar las ideas de la gente joven de allí. De Jarray, ¿no? Luego se extendió aquí en Madrid por todos los barrios. En aquel entonces nosotros éramos jóvenes, éramos madres con niños pequeños y las madres, porque no todas las madres hemos tenido problemas con los hijos con el tema de la droga, pero sí que teníamos problemas. Por ejemplo, yo era muy pobre, me quitaba el hambre a hostias. Y entonces sí que tenía inquietudes y en aquel entonces en el barrio, os hablo de los años 76, 77, 78, había una historia en el barrio que si asaltaban farmacias, que si esto, que si lo otro, todo el mundo con miedo, empezaron los negocios de las puertas blindadas, empezaron los sistemas de seguridad. El Partido Socialista, que en aquel entonces hubo el cambio, dio como un poco de permisivo con el tema del porro, todo eso, ¿no? Entonces nosotros no sabíamos lo que pasaba. En los barrios solo lo sabían los que lo consumían. Nosotras las madres no sabíamos qué pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros, en primer lugar, las madres siempre estuvieron ahí, pero no sabían qué les pasaba a sus hijos ni cómo atajar el problema. Cuando nosotros decidimos juntarnos para contarle al mundo lo que estaba pasando, fue por un hecho en concreto de una madre que tenía a su hijo en el Refor, que era menor de edad, en el reformatorio, y para ir a verle a un vis a vis la desnudaban y ella se negó a desnudarse y la tuvieron 6 meses sin ver a su hijo. La primera manifestación que hicimos como madres ya, antes nos habíamos juntado, ¿no?, para hablar qué era lo que estaba pasando, todas esas historias. Entonces fuimos a denunciar a la puerta del Refor la situación esa. Antes de esa historia, como veíamos lo que estaba pasando en el barrio, pues nos pusimos al habla con las mujeres, o sea, nos juntamos porque había una parroquia en Entrevías que quería, San Carlos Borromeo, que la quiso cerrar el obispo hace años, pero no pudo, y porque tenía un poco las ideas un poco distintas a la iglesia convencional. Nos hicieron un llamamiento para la libertad a prueba. Había gente allí que estaba ya intentando luchar para que los chicos que estaban en la cárcel con un proyecto les diesen libertad y
Nosotros no sabíamos que era esa historia. Entonces nos juntamos las madres, vimos lo que estaba pasando y decidimos comprarnos unas chapas, las cacerolas y un pañuelo. Y teníamos que contarle al mundo, como os he dicho, lo que estaba pasando. Nuestra historia era denunciar, presionar y exigir. Nunca nos dirían mentira, porque lo que íbamos a denunciar lo vivíamos. Lo vivimos porque aunque no tuviésemos hijos, sí hicimos el problema. Entonces empezamos, a todo esto no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Imaginaros, madres llorando juntas sin tener ni idea de por dónde, lo único que eso sí, teníamos que denunciar los puntos de venta de droga, la connivencia policial, el mirar para otro lado de los jueces, el capital, que era el que se llevaba las pelas que los bancos blanqueaban. Todo eso lo tuvimos que aprender las madres sin saber, leyendo los periódicos todos los días. O sea, nos poníamos una tarea. Todas las semanas nos íbamos a juntar, íbamos a leer los periódicos y a través del periódico íbamos a saber cuál decía la mentira y cuál decía la verdad. Todos mentían, pero así fuimos enterándonos quién era, cómo se gestionaba el dinero, cómo llegó la droga a los clanes gitanos, a la gente pobre, al barrio donde antes los padres de esa juventud habían sido obreros, los llamaban comunistas y habían ido a la cárcel por obreros. Por lo tanto, descubrimos que nuestros hijos iban a ir a la cárcel porque se habían metido en la droga. En el barrio de Vallecas, yo me acuerdo cuando era pequeña que había mucha gente que a mí no me dejaba mi madre porque decía que eso era peligroso, meterse en cosas de política. Pero había grupos de gente joven que, como decía, no sé quién lo había dicho tú, estaban muy en la movida, corrían delante de los grises, denunciaban, eran subversivos. Y esa juventud tenía que ser controlada. Y de hecho fue la primera que cayó en los barrios, porque empezó el tema. Ya se habían cargado el movimiento hippie, porque el movimiento hippie se lo cargó la heroína. Sí, sí. Voy dando así, luego ya después, si queréis, para no, luego preguntáis y... Es que no quiero aburriros tampoco, pero bueno, porque esto es hablar un poco del pasado, pero que hoy en día es otro escenario, son otros actores, pero sigue igual. Entonces, se habían cargado el movimiento hippie y entonces ahora se iban a cargar a nuestros hijos. En la lucha de las madres empezó, como os digo, imaginaros si éramos ignorantes y analfabetas, que había una madre que detuvieron a su hijo y le dijeron, fue a la comisaría y le dijeron, es que hemos pillado a su hijo con una china. Y entonces dice Aquilina, que todavía está viva, dice, mi hijo va con una china, una japonesa, una peruana y con quien le da la gana. Y entonces el policía, riéndose de ella, le sacó del cajón la china de hachís que le habían pillado con el chico. Hasta ese extremo éramos que sabíamos poco. La mayoría de nosotros no hemos podido ir al colegio. La cultura que tenemos es la de la calle. Hemos aprendido. Hemos tenido que aprender a meter primero en nuestras casas a los chavales. Íbamos a las cárceles. ¿Qué pasó? Que a medida que íbamos tratando con los chavales, íbamos descubriendo que en realidad no había que hablar de heroína. Había que denunciar el terrorismo de Estado, que hoy en día ya no se puede decir esto porque nos pueden meter otra vez en la cárcel, pero nosotros lo vamos a seguir haciendo, que estaban cometiendo con la juventud. Y entonces resulta que era lo que había dicho antes, que se me ha pasado al hacer este comentario. ¿Cómo se fue acabando el tiempo hippie? Después... No, había dicho que no queríais que se llamase heroína. Sí. Descubrimos que realmente lo que estaba pasando era que había unos problemas sociales como falta de trabajo, falta de vivienda, falta de expectativas, falta de todo lo que... Entonces, qué casualidad
que se fueron, la droga se fue extendiendo alrededor de Madrid para controlar a toda esa juventud. Todo eso lo fuimos descubriendo las madres. Entonces nuestro discurso no era hablar de heroína, era hablar de problemas sociales. Entonces, ¿qué pasaba? Que igual que atendíamos al chaval en la cárcel, en la calle, luego teníamos que pelear por su vivienda, aprender cuáles eran los recursos, dónde había que ir a por ellos. Descubrimos que existía el IBIMA, descubrimos que hubo en aquel entonces, como éramos muy heavies, no queríamos tener presidenta porque iba a estar todos los días en la cárcel, porque denunciábamos droga y policía, la misma porquería. La policía protege a los camellos porque chupa de ellos. O sea, hacíamos una manifestación, nos llevamos con las cacerolas, señalábamos en la comisaría donde estaba allí y nos quedábamos tan panchas. Entonces no podíamos tener presidenta. Pero luego nos tuvimos que constituir porque había gente que pedía dinero en nombre nuestro. Entonces lo que hicimos es buscar 2 abogados, casi los volvemos locos. Hicimos unos estatutos, los más modernos, que luego utilizaron. Ahí cogían en los estatutos yonkis, putas, gays, de todo. Entonces, no era un proyecto único, sino que fijaros que no teníamos cultura de ningún tipo, pero nuestra forma de sentir era tan avanzada que no podíamos quedarnos en un proyecto solo. Era muy versátil. Entonces, la lucha ha sido bastante a muerte. Luego descubrimos que teníamos que denunciar la pobreza, ocupamos la bolsa, tuvimos el parqué parado durante 15 minutos, ocupamos el Banco España, ocupamos el Corte Inglés, hicimos scratcher al director de instituciones penitenciarias porque consentía que los chavales muriesen en la cárcel sin darle una solución. Hicimos muchas movidas, todas. Al principio nos pegaba la policía, pero luego ya después cuando vieron que no iba para, o sea, que a nosotros, porque el tema de las madres, sabéis, yo por ejemplo no tenía ningún hijo enganchado, pero cuando yo llegué a Entrevías y veía a esas madres que estaban perdiendo a sus hijos, que era lo único que tenían, y que además, digo, ¿qué miedo pueden tener estas mujeres cuando te quitan lo único que tienes tuyo? O sea, que ni siquiera luego es tuyo, porque cuando sois mayores os vais, pero es algo que tenéis que bueno. Y entonces nosotros, era un contagio, y lo que sí ha hecho el grupo siempre ha sido cuidarnos. Ha sido un grupo muy distinto de mujeres con idea. La política mejor no la tocamos. Las hay del PSOE, anarquistas, de esto, de lo otro, pero mejor ni la tocamos. Lo único, que si había que ir a un juzgado a cantarle la gallina a un juez porque se había pasado, nos juntábamos y todas juntas nos juntábamos tanto, teníamos tanto, las mujeres tenían tanto sufrimiento de ver cómo se iban muriendo la generación de sus hijos, que al principio nos juntábamos el último domingo de sol. Lo cogimos como terapia. Primero, llorar 3/4 de hora allí en la calle, que había que llorar todas. Si tú no llorabas, yo te pegaba una hostia y ya está. Y luego a cenar y a pasárnoslo bien. La risoterapia te aseguro que la hemos inventado las madres, porque no sabéis lo que es ver a una mujer como entierra 5 hijos. O sea, eso es, hubo una época que no salíamos de los cementerios. Y yo me conozco todas las tumbas de los chavales del año en que este murió por heroína, esta murió por esto. Luego vino el SIDA, como decía Javi. Porque no había recursos, nos tuvimos que llevar a la gente enferma a nuestras casas, denunciar cómo en las cárceles y en los hospitales los ataban con grilletes en las camas. Hicimos una denuncia en el Ministerio de Sanidad, que nos encadenamos todas. Luego ya, primero nos pegaban, luego ya no, luego ya nos dejaban. Nos pusimos encadenadas y allí nos dejaron. Nos tuvieron que ir los traperos a cortar las cadenas porque la policía no nos desalojaba. Pero bueno.
Entonces, un poco la situación, la lucha ha sido esa, el buscar recursos siempre para la gente joven, el denunciar. Sabemos que la culpa no la tiene la juventud, la culpa la tiene el Estado, la tiene el capital. El capital es el que siempre ha gobernado y tiene que hacer con la juventud lo que le da la gana. Ahora hay otro tipo de drogas, por eso nunca nosotros podemos... No vamos a hablar solamente de heroína. Antes para los yonkis estaba la pistola de la cárcel. Ahora para los yonkis que eran jóvenes. Porque los ricos se drogaban pero no tenían que robar. Entonces no hacían falta de ir a la cárcel. O sea, porque a los ricos también les llegó el SIDA y la droga y todo eso. Pero tenían su... Y entonces, para los pobres la pistola era la cárcel. Bien. ¿Qué tenéis ahora los jóvenes? La ley Mordaza, las leyes, nos dejan la falta de trabajo, la falta de expectativas, las Cifuentes haciendo trampas con el miedo. Y entonces por eso no se puede nunca hablar solamente de heroína. Cuando nos invitan a nosotros a hablar de estas cosas, hablamos de que yo creo que los que mandan, sobre todo el capital y los que nos gobiernan y los que miran para otro lado y se callan, son los que tienen la culpa de lo que realmente pasa con la juventud. Y un poco la lucha, luego, bueno, puedo contar de todo, pero yo quiero que hable también Mari Carmen. Aparte de solamente denunciar, no ha sido solamente la denuncia, sino el cuerpo a cuerpo, el abrazar al chaval, convivir con él hasta que se muere, hasta que se ha muerto, quedarnos con sus hijos en nuestras casas. En mi casa viven 2 chavales desde hace 20 años, hijo de una toxicómana, que para mí es lo mejor que me ha podido pasar. Y yo qué sé, o sea, ha sido no solamente, ya os digo, la denuncia, sino el ponerse a trabajar y con poquitos recursos. Recursos ninguno. Tenemos 3 casas de acogida, no tenemos un puto duro, hemos hecho conciertos de rap, hemos hecho conciertos donde tengamos que ir, vamos y vamos a seguir. Hace poco nos dieron la medalla de oro. Le vamos a decir a la Manuela Carmena que se la meta por el culo, porque no es de oro. No la podemos ni siquiera vender. Entonces, un poco... No, porque tenemos que salir otra vez a la calle a denunciar lo que está... Porque ahora sigue todavía. Y nosotras 2 somos las más jóvenes que hay en la asociación. Las mujeres no las veis, las pobres que tienen unas piernas así, que no pueden, están hinchadísimas y tal, y ahora está todavía, otra vez, estamos como estamos. No, y todavía tienen los hijos en la cárcel. Con hijos que hay, no hay un relevo. Y todavía... No hay un relevo a ver. Entonces, la historia es esa. Yo os he querido introducir que podía, pero yo quiero que hable también Mari Carmen, y sobre todo que por parte de vosotros, yo creo que si queréis que hablemos, pues eso sería bueno, para que no vengamos nosotros aquí a dar la chapa y... Te hablaba que el capital manejó la droga, la prostitución, lo manejaban ellos. Hablamos del capital, de que nos gobernaba y nos siguen gobernando, parecidos, los mismos, de otro color. El capital es el que maneja las drogas y nos manejan a nosotros. Si no nos defendemos, nos va a pulear. Deja que hable Mari Carmen. Bueno, no, yo poco voy a decir después. Ay, perdonad, que si hablo mucho. Pero bueno, yo también era joven, tenía 29 años, tenía 4 hijos, ya con 29 años, y entonces salía al barrio y veía a la gente toxicómana, yo cogía a mis hijos y me iba para otro lado, porque me daba miedo. Digo, ay madre, que se droga, o que... Y tenía un hijo con 10 años, el mayor, y iba a una catequesis de unos curas ya mayores, él no quería ir, se aburría y tal, y luego vino este cura Enrique de Castro a aquella parroquia, entonces, uy, pues es que me gusta, este es amigo y tal, mamá, que tienes que ir a hablar allí y tal, y yo empecé a ir allí y empecé a encontrarme con el problema de la droga, se hablaba mucho de la gente toxicómana, entonces yo empiezo a concienciarme y digo, madre mía, pero si es que son nuestros hijos, es que son los hijos del barrio, es que eran víctimas y los hace delincuentes la droga, no lo son, los hace delincuentes la droga.
Entonces yo empecé ahí a concienciarme de ello, se formó el grupo de madres y yo ya me quedé ahí luchando con las madres. Y bueno, yo particularmente me pusieron un taller de costura y yo me dedicaba con las chicas a hacer costura, las que salían de la cárcel, las que salían del hospital, todas con SIDA, todas. Yo empecé a encariñarme con ellas muchísimo, era como si fueran de mi familia, como si fueran mis hijas, porque la verdad que como ser humano eran, de verdad, yo las quería, Dios mío. Y empecé a ver todo el problema, ellas me contaban, pues me contaban que la gente les pedía cosas robadas. Esperaban allí en la estación que viniesen del Corte Inglés con unos zapatos que a lo mejor valían 10.000 pesetas y eran 500 pesetas lo que le daban la señora esta. Y entonces la gente del barrio los criticaba muchísimo y la verdad que ellos eran los que se llevaban, porque como ellos robaban, ellos eran los delincuentes, encima oías conversaciones, es que había que matarlos, es que había que no sé qué, y la gente se aprovechaba de eso. Bueno, Enrique de Castro hizo un libro que ponía hay que colgarlos, que era lo que se decía en el barrio. Y entonces ya empezamos a hacer manifestaciones porque el gobierno socialista, yo le voté al gobierno socialista y luego me encontré que era un desastre, torturaban en las comisarías. Bueno, eso era... nosotros íbamos todas las semanas a una comisaría a dar caceroladas. Íbamos todas las semanas a las comisarías, les llamábamos de todo, les llamábamos torturadores, aquí se tortura, aquí... de hecho, echamos al comisario de Entrevías, porque era un corrupto. Ahí yo me acuerdo que iba a la comisaría con gente, por ejemplo, yo tenía una chica que se llamaba Maite y tenía a su marido enganchado y hizo un atraco y lo cogieron. Y Carmen, acompáñame a la comisaría y... Nos fuimos a la comisaría, entonces nos dejaban ver a los presos, ahora nos dejan verlos. Y subieron a este chico y iba ensangrentado la cara, todo. Y ella entonces se tiró a la policía. ¿Qué habéis hecho con mi marido? No, es que se ha dado él cabezazos en la pared y tal. O sea que torturaban todo lo que querían y más. Bueno, y te encontrabas con gente que habían detenido. Me acuerdo un chaval que me dice, me han detenido y me han cogido 6 papelinas. Que dice, pero han dicho que me han cogido 2. Las Dice, otras se quedaban para con ellas. mí mejor, pero eso lo hacía la policía porque luego ellos se quedaban con ello. O sea, era una historia y las historias que te contaban las chicas dentro que te quedabas, que vamos, y nos han hecho esto y esto y esto. Luego en las cárceles, pues como dice mi compañera, que era terrorismo de Estado. Porque particularmente unos chicos que conocíamos murieron en la cárcel por no atenderlos. Un chico, hijo de una compañera, tenía la boca mal porque con la heroína se pone la boca fatal y fiebre, no lo querían llevar a curarlo, decía que es que quería droga. Y entonces 2 compañeros lo sacaban a comunicar y los padres denunciaban que lo tenían que llevar al hospital, que lo tenían que llevar. Cuando consiguieron que lo llevaran al hospital, pues el chico se murió. Otro chico de otra compañera pues tuvo una peritonitis, estuvo toda la noche quejándose, decían en fin, que quería droga, que tenía el mono y tal, y amaneció muerto. Hubo juicio y de todo, pero como se tapan entre ellos, pues ahí no se sacó nada. Entonces, o sea, eso también es terrorismo, no son terroristas los que matan fuera, sino los que matan dentro también. Y bueno, hemos vivido historias de esas, que yo las chicas que tenía, pues no me acuerdo del nombre de todas ahora, pero mira, Nines, Candy, Maite, Lola, bueno, todas han muerto, todas. Y había una chica particular que la pobre desde pequeña se murió la madre, la metieron en un colegio, era un poco rebelde, se salía del colegio, al final la metieron en un corregional, luego se escapaba del corregional, luego se enganchó en la droga, bueno, un montón de historias y era bastante rebelde. Y después el cura Enrique de Castro se la llevó a su casa para que muriera entre
entre nosotros, que no muriera sola y tal. Y la pobre, a mí no se me olvidará nunca, que íbamos a verlas y decía, os quiero tanto, nos daba unos abrazos, mira, no puedo. O sea que es que son personas y son víctimas del sistema. Sí. Yo, si así trágate agua. Se me olvidó deciros lo importante que ha sido para nosotras, mujeres yo ya tengo 66 años, bueno, voy a cumplir 67, pero no se lo digáis a nadie. Que besarse era pecado y todas esas cosas, o sea, con los maridos una cultura terrible. Imaginaros lo que fue decirle a los maridos, ahí te quedas, hazte la cena, que me voy a la lucha. Sin saber nos estábamos haciendo feministas. Y resulta que éramos, sí, en serio, porque es que ha habido con los maridos, porque no entendían, o sea, a nosotros nos llevaron los chavales a la lucha, ¿vale? Y han sido ellos, y nosotros decimos que si nosotros somos hoy en día madres contra la droga es por los chavales, por los hijos. Y entonces ellos no entendían en nuestras familias, aunque se tuviese el problema, tenían mucho miedo los chavales que nos fuésemos. Un día nos pegaron la policía a la Puerta del Sol y acabamos allí en la Plaza Castilla, las madres todas llenas de golpes y los policías con un arañacito aquí de mierda que no se habían hecho nada porque no les habíamos ni tocados. Entonces todos los chavales todos preocupados porque claro, ay mi madre, a ver si le va a pasar algo y tal. Entonces hemos tenido que aprender de política, de derechos, de psicología, de derecho para ser abogado, de todo eso. Entonces ha sido un enriquecimiento a través de los chavales el que hemos tenido, que yo digo, jova, es que nosotras hemos sufrido muchísimo, porque hemos visto cómo una generación ha muerto entera y ahora sí que me tenéis que, por favor, que os deje que leer esto del libro de Madres contra la Droga. Hicimos un libro y lo hicimos en principio era pues para que, como tenemos muy mala memoria, pues un poco para que se quede escrito otra forma de lucha, que no está escrito en ningún libro, no hemos hecho ningún proyecto. Nosotros las normas que tenemos en las casas, las normas se ponen en la convivencia, el proyecto lo hacemos escrito pero nada más que para pedir subvenciones. Luego las cosas, la manera de vivir, nosotros la tenemos como creemos que tenemos que hacerla y punto. Entonces, pues eso, que no. Y el libro que hicimos, como nos vamos a hacer viejas, y sí queríamos que quedase constancia de que el libro era para ellos. Se llama Para que no me olvides. Nos costó muchísimo hacerlo porque en principio lo íbamos a hacer en primera persona, pero luego después decidimos que tenían que ser todas las madres las que estuviesen ahí representadas. Nos cogieron 7 profesores de la universidad, no sé qué universidad es, casi los volvemos locos porque imaginaros para entrevistarnos a todas con tantas movidas, pues era muy difícil. Y el libro, desde luego, ahí está. A ver si algún día a través de, no sé, te llamaré Raquel para que te traigas unos cuantos. Y porque nosotros no nos dedicamos a vender libros ni nada, lo que queremos es que lo compréis donde haya, pero para que lo leáis. Que fue una forma de lucha. Creo que vamos a seguir haciéndolo. Se consiguieron el Plan Nacional de Drogas, el Plan Municipal de Drogas, los CAZ se abrieron centros de días. Sin saber cómo nos teníamos los santas narices de plantarnos delante del responsable de sanidad y cuando daba una charla en una universidad nos íbamos de público y le decíamos mentiroso. Conseguimos que el plan, o sea, que la drogadicción, porque sabéis que el plan, o sea, que la Organización Mundial de la Salud considera que no son delincuentes los enfermos,
o sea, los toxicómanos que deberían de ser enfermos y ser tratados a través de la seguridad social como los diabéticos. El chaval que necesite lo que necesite. Nosotros estábamos en contra de la droga y el nombre nos lo dice, ¿no? Madres Unidas y en contra de la droga. Pues al final hemos descubierto que ojalá la legalizasen, porque si supieseis lo que nos vale cada juicio de cada chaval y la estancia de los chavales para que los maten dentro de la cárcel, si supieseis lo que nos vale, si todo eso se tratase desde una política social, por ejemplo, el tema de la prevención, todavía en ningún colegio existe una educación para la salud, para que la gente sepa de lo que se pone, de lo que come, igual que te explican que el pan tostado es malo porque te va a dar cáncer, o que el habanos que yo fumo me va a dar cáncer, coño, pues también dedica lo que pasa que no interesa, ¿no? Pero todo eso lo hemos pedido, seguiremos luchando por ello y ahí vamos a estar. Y yo, de verdad, me permitís que os lo lea, es muy cortito. No te duermas, la que ha bostezado. A ver, es que nos dieron un premio y es un escrito, porque en el libro, bueno, estamos todas, no se ve el nombre de ninguna, pero bueno, las que nos conocen saben quién es una y quién es otra. Hoy tenemos la oportunidad de recordar por qué estamos aquí y quiénes somos. Estamos aquí por nuestros hijos y los chavales, toda una generación que murió por culpa de la droga. Pasaron por cárceles y hospitales, sintieron mucho sufrimiento y torturas. Hubo alguien que decidió que nuestros chavales, chicos y chicas, no tenían que vivir, por si acaso sacaban sus ideas a la calle. No convenía. Y por eso nosotras estamos aquí, por toda esa juventud. Ellos y ellas nos llevaron a la lucha. Mujeres que no sabíamos nada. Nuestros hijos nos enseñaron a ser radicales, jarráis, feministas, a saber dónde estaba y quién era el enemigo. El poder del capital, los políticos, no importa el color que tengan. La Iglesia Católica, que como garrapatas se posaron en nuestras vidas y en la de nuestros hijos e hijas, chupándonos y quitándonos aquello que más queríamos, a nuestros hijos. Por eso estamos aquí, siendo radicales por ellos y muy en especial por las chicas, que lo pasaron peor que los chicos. Tenían que prostituirse, quedándose embarazadas, obligándolas a parir, aunque sus hijos fueran seropositivos. No importaba, luego los rechazaban en las guarderías y colegios. Por eso somos y descubrimos que teníamos que ser feministas. Bueno, esto es ¿cómo se llama esto? El epílogo del libro. El epílogo. Que os lo recomiendo que lo busquéis, que está muy chulo. Yo quiero apuntar antes cuando ha dicho Carmen. Yo no soy como el ese. Y vale. Venga, ya le dejo porque es que... Es que es importante, cuando has dicho que, o tú, Carmen, lo has dicho, yo he visto a cientos, no, a miles de compañeros morir en la cárcel cuando en su jodido reglamento penitenciario, pues entonces, ahora creo que es el 151, estaba el artículo 60. El artículo 60 de su reglamento decía que a las personas con enfermedades incurables había que escarcelarlas. Sí. No se las escarcelaba. Yo he visto a miles de compañeros morir. Luego con el interferón para la hepatitis, cómo experimentaban... Pero estaban toda la mierda allí en las cárceles. Una semana, claro. Cada semana 2, 3 chavales muertos. Era increíble. Los tenían como conejillos de India. Pusieron la figura de juez de vigilancia como garantía de los derechos de los presos. Recurríamos a los jueces en las distintas cárceles, al método por 34, y no les hacían ni puto caso. A mí me juzgaron. El carcelero, y moría el preso. A mí se me ha muerto un compañero diciéndome Coca-Cola, Sevilla, Coca-Cola, Sevilla. Yo dándole Coca-Cola y se me han muerto. Le sacaban al hospital, del hospital para la enfermería de la cárcel, de la enfermería al hospital, y se iba en libertad el día siguiente. O sea, algo terrible.
lo de no dar a las madres igual. Luego se formó una asociación de presos que nos ayudábamos entre todos, se trataba de secuestrar a los carceleros para intentar fugarnos. Es que no parabais, ¿eh? Es muy difícil. Pero sí que les secuestramos por toda España pidiendo los derechos que contemplaban sus putas leyes. Ya no sus putas leyes, eran derechos más que penitenciarios humanos. Sí. Y nos pusieron al final de Aníbal Lecter porque un compañero decapitó a otro, esto ha contado con el libro, decapitó a otro y nos lo achacaron a APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, que esto lo hicimos en el 89 en Ciudad de Castigo, en Puerto Santa María. Esta asociación duró 2 años y para decapitar a la asociación le bastó que un preso tuviese un ajuste de cuentas con otro porque había abusado de él, no sé si se le había violado y todo. De esta manera una barbaridad, le cortó la cabeza, ¿no? Nos la achacaron a nosotros y acabaron con APRE. Entonces acabamos pues, como si fuésemos unos salvajes, en lugar de ser quienes reivindicábamos los derechos humanos más que carcelarios, consiguieron con su más media hacer creer. Ahora, aquí está todo contado, desde la primera tabla reivindicativa que se hacía, porque claro, no nos podíamos fugar, pero ya tenemos una tabla hecha, lo primero, escarcelación de presos con enfermedades incurables, no torturas a familiares y presos. Entonces está ahí todo. Tú no perdonas, que hablemos tanto. Venga, Yo ahora ya te dejo. Mira, a nosotras Nos encadenamos por el artículo 60. Sí. Nos encadenamos ahí en el Ministerio de Sí, Sanidad, sí. que nos achacaron que el césped, ¿te acuerdas que nos pusimos No, ahí? esa fue otra. Es que estuvimos 7 días con la... A nosotros nos han juzgado. A mí me han juzgado por ocupar el juzgado de la Torrecilla, de la Cabrona. Entonces, a mí me han juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces, luego, que si multas, que si... Luego me achacaban que había yo estropeado, porque como yo era la que firmaba el escrito, pues la multa, 900.000 pesetas tenía que pagar. Digo, pero si yo no he hecho nada, que fue lo del Frente, cuando el Atleti ganó la Copa del Rey, que yo creo que desde entonces no la ha vuelto a ganar, y pasó todo el Frente Atlético por allí, y nosotras estábamos en Le echamos la culpa a ellos. Claro, le echamos la culpa y ganamos. Ellos los que habían... Ganamos, pero bueno, quiere decirse que también hemos tenido un coste de juzgarnos y de hacernos cosas, de querer matar al mensajero, pero eso también contamos con ello. Yo ahora, ahora a lo mejor a mí me juzgan por otra historia, que piden más de, hasta 9 años. Eso de la Torrecilla fue secuestro. Sí, es que dice que yo le había ocupado... Mira, es que de verdad, se morían los presos en el... Perdóname que luego ya te dejo, ya no te hablo más. Mira, se morían... estábamos, la Torrecilla era una tía así tiesa que se llevaba la jueza de vigilancia penitenciaria. Se llevaba de puta madre, perdón, esto no se dice en una mesa de ponente, se llevaba de maravilla con los funcionarios. Y las madres iban allí a pedir los derechos para eso era la jueza de vigilancia. Y nada, y que no las hacía caso, la cabrona. Y entonces coge y mueren, van muriendo los chicos, y entonces nosotros lo que hacemos es una estrategia de ir al juzgado de vigilancia penitenciaria a que nos explicase dónde estaban los 300 chavales muertos, cómo se habían muerto. Claro, ¿qué pasó? Que como nos hemos aprendido esa historia, nos escondimos las pancartas por todos los lados y nos fuimos al juzgado. Entonces, uno que era sociólogo, que era muy moderno, era un chaval muy moderno, se hacía el sigocio, era... Mario era sociólogo. Aquilina, la que os he dicho yo antes, y yo decidimos, y mientras que Sara, otra compañera, entretenía a la Manuela Carmena, que era decana, abajo en el decanato en una reunión. Y todos estos fuera del juzgado, y nosotros nos entramos al juzgado. Aprovechamos que la juez se metió a donde están los que escriben y nos colamos a su despacho. Sale la Manuela Carmena y de que nos ve al hippie, la loca y la otra. ¡Ay! Y bueno, la Guardia Civil, bueno. Entonces, para mediar, pues dice, fue el fiscal de guardia y digo, escúchenos,
es que me han intentado secuestrar a mí. Y yo le decía, a ver, doña Manuel, o sea, doña Torrecilla. María del Prado Torrecilla, Torrecilla, cuidado. si yo la quiero secuestrar a usted, usted y yo nos vemos todos los días a las 11 cuando cruzamos el teléfono. Yo le doy una hostia, la meto en un coche y me la llevo. Pero no diga que esto es un secuestro. Bueno, pues aún así me juzgaron 2 veces. Me dejaron por, yo creo que de aburrimiento, porque me condenaron, me decían que tenía que estar 4 meses en inhabilidad, o sea, sin moverme de mi casa, 4 fines de semana y no sé qué. Digo que yo no he hecho nada. Digo que no la reconozco a la juez. Y el Jorge del cura decía, ay, madre mía, Carmen, no sigáis haciendo estas cosas. Jorge del cura. Entonces, pues un poco que ha sido... Y perdóname, ya te dejo, ya, perdón. Ya, dejarle que... No, vamos a dejarlo que hable. ¿Cómo vamos de tiempo? 3:15. Igualmente no pretendo extenderme mucho. Que antes que nada, gracias por contar la organización conmigo para también aportar lo que yo quiero decir. Y gracias también a Madres, que ya he tenido el placer hace años de ver vuestra charla y vamos, que sigue siendo tan inspiradora como siempre. Y también os recomiendo echarle un vistazo a los libros porque de verdad que te dejan mucho que reflexionar y si podéis, vamos. Y vamos, lo que yo vengo a decir sí que pretende ser un poco un análisis mucho más o sea, como más a gran escala, por decirlo así, que o sea, no podré entrar mucho en detalle y muchas de las cosas de las que voy a hablar seguramente dieran para una charla por sí solas, pero es más como para dar una visión un poco más general. Y vamos, que tampoco pretendo dar como un catálogo de drogas ni un catálogo de salud, pero no es lo que estamos aquí, sino justamente para lo que decían las compañeras de visibilizar estos problemas sociales, ¿no? Y mi charla, o sea, van a ser 3 puntos bastante cortos, que uno es un pequeño análisis de varios ejemplos históricos coloniales y la historia de las drogas a nivel de cómo han servido para hacer una opresión racial. Las drogas también vistas como herramientas de desmovilización y de presión de clase, y también, como ya el último punto, el que me centraré un poquito más, es las drogas como dentro del ocio y dentro de la sociedad globalizada, ¿no? Y los usos que se le da. En este primer punto, en el de la historia colonial de las drogas, hay que pararse en una cuestión antes, y es que las drogas, como las entendemos aquí, no son las mismas concepciones que se han tenido históricamente en otras comunidades. Y porque aquí, o sea, si tú hablas de drogas, bueno, entiéndase que no quiero, cuando hablo de drogas no estaré hablando de cualquier sustancia, esta definición de la RAE de cualquier sustancia que te puede alterar, sino las drogas de ocio y consumo que se utilizan para ambientes de fiesta, de extendimiento y todo eso. O sea, estas concepciones no se tienen en otros momentos históricos, sino que realmente es una construcción política, es una construcción con un fin social, ¿no? Que es el construir una sustancia que te sirva para el ocio, desde determinadas sustancias y esto. La historia que yo quiero contar hacia cómo se enraiza esto con el colonialismo es que ya los estados se dieron muy a su favor cuenta de que estas sustancias les podían jugar mucho a su favor, pues en la pretensión de controlar, ¿no? De controlar grandes territorios de tierra, controlar a gente que no se dejaban controlar. Y, o sea, podría daros una lista que realmente es bastante grande de ejemplos en los que ha pasado históricamente, pero concretamente, para dar así varios aspectos de drogas que se han utilizado durante la historia, primero hablar de los movimientos indígenas, a los que, o sea, por ejemplo, en América del Norte, también en América del Sur, se utilizaron drogas directamente, o sea, sin ir más lejos, como el alcohol, para introducirlas, para generarles un hábito de beber, que en eso mismo como que se era planificado para que estuvieran más desorganizados, para que fueran más fácilmente conquistables, para que, de alguna manera, desorganizar para que luego la conquista fuera más fácil, ¿no? Esto pasa en muchos contextos históricos, pasa, por ejemplo, también en China, que es otro de los ejemplos que quiero comentar, como cuando el Imperio Británico quería establecer redes comerciales que China no quería, y meterse también dentro de la gestión o sea, para intentar hacer
colonia en segundo grado o algo así, y China o sea, muchas comunidades chinas no se prestan a esto, y los británicos dicen pues introducir el opio y hacer o sea, eso, adictas al opio a las chinas. Les funciona muy bien y luego lo tienen mucho más fácil. O sea, como visualizar este punto en el que siempre esta herramienta de las drogas nunca han sido como tal simplemente un hecho social, una cosa que está ahí y ya, sino que ha sido muchas veces utilizada con unos fines muy, muy concretos y sobre todo como muy afines a los poderes opresores, ¿no? También, por ejemplo, o sea, con esto que decía en primer lugar sobre que las concepciones de drogas como las tienen las sociedades occidentales no existen en otros lados, pasa también en ejemplos como el turismo de drogas que se dio sobre todo pues, en América Central, América del Sur. En cuanto a, por ejemplo, había una serie de antropólogos o sea, pseudoantropólogos más bien, que fueron a como pretender ganarse su carrera en estudiar los rituales en los que se utilizaban drogas como el peyote, como la ayahuasca, e intentar como plantear un escenario. Se escribieron unos libros en los que se plantea como unos escenarios súper exóticos, una exageración ridícula de los rituales que hacían los indígenas, muy, muy alejados realmente de la realidad de cómo se usan las drogas en Occidente. Y luego vendían esto en Europa como de mirad qué interesante, id allí y nosotros os pagamos, o sea, si nos pagáis una cantidad vamos a enseñaros, ¿no? Estas culturas exóticas que utilizan en estos viajes. Que esto realmente se vive muy, muy hoy en día, ¿no? Que hay muchas personas que dicen, no, claro, como las comunidades indígenas pues se drogan, pues es algo natural, es algo como que ya está en el origen de las sociedades, ¿no? Como esto es desmentir esto desde primera mano, porque realmente ese uso de esas drogas se inventa aquí, se inventa con un fin de sacar pastas. O sea, luego esas mismas culturas se veían cada vez más mercantilizadas, más como desembarazadas de sus propios usos culturales, y como que eso, al final siempre estas utilizaciones que luego heredamos hasta los modelos en los que vivimos ahora, siempre han estado en favor del colonialismo y de que los ricos y los poderosos siempre salgan ganando, ¿no? En el caso de Europa y de... Vamos. Ya paso al segundo punto, que es eso, como esta utilización de estas herramientas de las drogas como desmovilización y opresión de clase. En verdad no me voy a parar mucho aquí porque ya las compañeras lo han explicado muy bien, y es para dar ejemplos de cómo, por ejemplo, las drogas se introducen hablando de tiempos más cercanos, de los 80, los 90, se utilizan en masa, sobre todo en barrios pobres, para intentar acabar con las movilizaciones, con los jóvenes, con todo. Y como, o sea, vuestro mismo ejemplo es una ejemplificación muy buena de cómo esto ha pasado. Pasó aquí en España, pasa en Estados Unidos con el crack, por ejemplo, yo vengo de Colombia. Colombia es una de las grandes fábricas de cocaína del mundo, o sea, y realmente como que esta se exporta, ¿no? Sobre todo, pero también queda mucho en el camino, y muchas de las personas que se ven envueltas dentro del narcotráfico terminan consumiendo también, pero no consumen a lo mejor la coca que le venden luego a un tío rico, que eso sí que es más o menos de calidad, ¿no? Allí a lo mejor se vende un bazuco, que es una coca que a lo mejor está adulterada con mil mierdas, con químicos, o sea, polvo de ladrillo, o sea, no, peor. Sí, o sea, y estas estrategias, o sea, como seguimos viendo lo mismo, ¿no? Queremos evitar una insurgencia social por parte de los pobres, entonces lo que hacemos es meternos en sus barrios, meterles estas sustancias, y así se dorminan, se quedan cada vez más pobres, ¿no? Porque todo esto se consigue a través de dinero que no tiene la gente pues entra como en cadenas de delincuencia para conseguirlo. Así encontramos, por ejemplo, que incluso actualmente, no sé si es un 70 o 80% de la población dentro de las cárceles
está por motivos de droga. Y esto realmente no es una casualidad, esto es No, realmente porque una... ellos hacen cárceles Exacto. y para sacarles provecho, entonces entra Claro, cualquiera. Fijaros, Javi no tiene delitos de sangre y se ha pegado toda la vida en No la me cárcel. pegó, no. La edad perpetua hasta 33. No, pero esto enriquece también un montón porque vamos, o sea, que no es una teoría conspiranoica, que se pasa todos los días y sobre todo a la gente que no es privilegiada, ¿no? Y cómo también se estigmatiza como la figura del yonki, pero no a la figura del consumidor de clase media, de clase alta, ¿no? Como que hay una diferencia aquí de clase súper tocha y que realmente pues también es interesante que pensemos. Y ya o sea, porque yo digo que no me quiero detener mucho en estos puntos, sino sobre todo en este tercero que voy a introducir ahora, que es cómo nos afecta o sea, como actualmente a nosotras las drogas y el ocio en las sociedades globalizadas, ¿no? Yo parto de un punto en el que o sea, encontré un término que a mí me sirve mucho para hablar de estos temas, y es que vivimos en una cultura de la drogadicción. O sea, realmente todos los espacios sociales son espacios de drogas. Realmente no encuentras fácilmente un espacio en el que lo normal sea no consumir, porque al final la fiesta está involucrada a ello, los logros que consigues personalmente, si te casas luego te emborrachas, si te gradúas luego te emborrachas, si has suspendido luego, o sea, como es todo. O sea, al final la sociedad se conforma en gran parte en cuanto al ocio, y vamos, nosotras mismamente viviendo aquí en España, que es una de las grandes culturas de la fiesta, incluso vista como internacionalmente, como que tenemos ese problema muy, muy en nuestras carnes, ¿no? Esto todo también se hace posible gracias a que las drogas no simplemente están ahí y son una oferta más, ¿no? Sino que se establece también una presión social para que la gente caiga en ellas. Y no hay que ir muy lejos a pensar que pues la misma policía, como decíamos, que facilitaba en barrios a que los consumieran, sino que mismamente las mismas personas incitamos a que otras personas consuman. Y eso ya, o sea, todo tipo de sustancias, ¿no? O sea, si se quiere ir desde el tabaco hasta la M o hasta el coca, o sea, todo. Existe una gran presión social que realmente es muy difícil romper, y sobre todo también hay una estigmatización muy fuerte de la persona que no consume, como que, no sé, una persona que no se divierte, como que realmente no se visualiza el que eso sea una posibilidad realmente. Entonces las personas que eligen ser abstemias o ser lo que sea, que no quieren consumir, siempre se van a ver vistas de menos facilidades sociales y tal. Se reduce las capacidades. Exacto, sí. Socialmente, sí. Por otro lado, también quiero introducir una reflexión, y es que el mismo hecho de plantear que las drogas son una realidad que se basa en el que cada quien puede elegir si consumir o no, que es una cuestión de elección personal. A mí me gustaría realmente reflexionar acerca del privilegio que existe a través de ver las drogas como algo personal y no realmente como una realidad que arrastra una serie de problemáticas que realmente aquí no vivimos. La vive a lo mejor la persona que se ha tragado 4 pastillas de coca para luego traerlo aquí como mula, o la gente que te trae el hachís dentro del culo, o, ¿sabes? Como que el sufrimiento a través de las drogas no se vive en Europa. O sea, o por lo menos me refiero a que no a gran escala. Y, o sea, sí que luego existen muchos ejemplos en los que siempre la gente pobre de aquí es la que al final termina sufriendo, ¿no? Pero como que al final es toda una serie de cadenas que si eres de fuera, pues tal, pues vas a sufrir mucho más. Y si eres ilegal aquí, pues mucho más. Como que también entrar en este tipo de reflexiones, ¿no? Son escalas. Hasta qué punto realmente estamos promoviendo una cultura y promoviendo unas prácticas sociales en las que se ve esto como que cada quien es libre de elegir si consume o no, o si se hace esa apología de los espacios con drogas, y hasta qué punto realmente está esa responsabilidad personal de pensar de dónde viene lo que consumimos, ¿no? Si la gente es capaz de reflexionar acerca de
¿por qué no compra en el Corte Inglés o en Starbucks? Pues a lo mejor también de todo lo demás, o de por qué no darle impuestos a través del alcohol, del tabaco, que es crecidísimo y es una de las grandes fuentes de ingresos del Estado. También cuestiones para reflexionar. Y no quiero extenderme mucho más también porque vamos, ya seguramente pues estamos un poco ya con la cabeza con mucha información y sí, por mencionar un par de cosas más, seguramente muchas de las personas que estén aquí pues ya participan o quieren participar o han participado en movimientos sociales y como que mi reflexión en este punto es el pensar, ¿no? Porque desde los movimientos sociales realmente no se establece una crítica y una reflexión acerca de esta realidad de drogas y por qué muchas veces se ve como algo tan normal que es algo que al final hay que aprovecharse de ello porque es lo más fácil a la hora de financiar un evento, a la hora de financiar una lucha, lo que sea, como que sí que obviamente dentro de nuestras militancias y dentro de nuestros espacios hay muchos momentos en los que hay cosas que pesan mucho, ¿no? Si tienes que conseguir dinero porque alguien tiene un juicio, porque hay que hacer una campaña solidaria por una persona, por un movimiento, por lo que sea, ¿no? Plantearse como desde los movimientos sociales realmente tenemos que problematizar estas sustancias, todas estas vivencias sociales alrededor de la droga, ya que por sí mismas ya son una problemática social y estamos reavivando otras problemáticas sociales y no estamos permitiendo que también afloren otro tipo de actividades, otro tipo de espacios, también asumiendo o teniendo que asumir, o incluso pues yo como más humildemente proponiéndonos que nos planteemos que realmente los espacios de drogas no son espacios realmente inclusivos. Porque o sea, un mismo espacio con humo es un espacio en el que la gente se ve obligada a respirar ese humo, un espacio en el que está la gente metiendo pastillas o está bebiendo mismamente, es un espacio en el que ya la gente se va a ver de alguna manera presionada a hacerlo. Incluso las mismas, o sea, he tenido la suerte de encontrar gente que ha estado en procesos de desintoxicación y que luego me han expresado el cómo también es una gran fuente de ansiedad el llegar a espacios en los que se consume y que les vuelve el mono, ¿no? Porque dicen, joder, es que al final es una dinámica que está tan normalizada y que al final es como que tantísima romantización del uso de las drogas que al final se pasa muy mal, ¿no? Y como, vamos, es una gran invitación a tener todos estos aspectos en cuenta, no desde la estigmatización de quien consume y de quien no, como para dar una diferenciación de quién es malo y quién es bueno, sino como que en general en nuestras vidas participamos en un montón de cosas que hacen daño, ¿no? Y al final sí queremos llevar un estilo de vida o unas luchas que pretendan ser mínimamente consecuentes, como que esto también es un aspecto en el que tenemos que pararnos y reflexionar. Y pues eso, ya con esto concluyo y pues sobre todo ahora lo interesante es que si a alguien se le queda ahí algo que quiera preguntar acerca de cualquier aspecto, tanto a madres como a mí, o incluso, no sé, alguna crítica o alguna reflexión que hayan tenido en otro momento o ahora mismo, como, bueno, no sé si ahora es el momento del espacio. Pues eso, también abrirlo a que podáis participar vosotras y... Ahora viene el momento de saber si habéis escuchado. Todos a la vez no, todos a la vez no, uno por uno. Luego pasamos el examen. Mucha información y para ello yo creo que... Déjalos que pregunten los chicos y... Fijaros solo un apunte, que es que ha estado comentando y fijaros qué curioso. El otro día estuve pues, curioseando y descubrí que se vende el corte de la heroína y de la cocaína, el corte de las drogas, se vende por sacos. Por sacos. Carmen, 500 euros. Pero el camello que te vende la heroína te dice, ¿quieres corte? ¿Cuánto quieres? ¿Un saco o 2 sacos? ¿Qué es lo que quieres? Claro. Por eso, cuando hemos hablado de la legalización, es que, a ver, y el chaval, o sea, las intros, has hablado muy bien. A ver, una cosa es luchar por las libertades
y los movimientos tal y que cual, pero saber, tener clarito, yo no quiero ir de charlas de puristas, pero la libertad, ni se fuma, ni se bebe, ni se come, pero sí se conquista. Y si para ir a pegarte con la policía tienes que ir con la mente sana, o para ir a reivindicar que tú no tienes trabajo, tienes que ir puesto, yo eso se lo digo mucho a los bucaneros, a los del Rayo, cuando voy a hablarlos. Yo digo, no sé cómo no me echan. Pero que no es por darles una charla, sino porque, joder, yo me acuerdo que yo antes, cuando era joven, yo no sabía por qué me emborrachaba. Coño. Y claro, luego lo que yo me perdía cuando me emborrachaba. Porque resulta que es que me ponía muy tontorrona, pero al final me daba por querer a mi Paco que conozco de toda la vida, pero no llegábamos a hacer nada. Y entonces yo, claro, descubrí y dije, coño, claro, ¿para qué me emborracho si lo que tengo que hacer es estar bien? Para hacer cosas con él, ¿no? Os pongo un ejemplo simpático, pero que en la lucha, que si quieres luchar no puedes estar ahí una de dos. Yo, mira, a mí me dan unos monos increíbles con él. Yo fumo habanos. Voy a morirme fumando habanos. Ya está. Pero claro, pero ¿sabéis cuánto se padece con el alcoholismo en silencio que se bebe en las casas, en las familias, en las mujeres, en los hombres, en la soledad? ¿Sabéis por qué la gente tenemos que llegar a evadirnos de esa manera? ¿Qué clase de soledad tienen que sentir? Estamos aburridos, solos. Que yo no voy a ir de purista, pero que yo he trabajado en una discoteca fregando y sé de qué se ponían los chavales. Se ponían de hachís, en el tiempo del bacalao de pastillas, luego vino el cristal, ahora el polvo del hachís. Coño, que nos estamos quedando que cada día hay más chavales con problemas psiquiátricos de que se están quedando, que es una cosa tan seria, tan gorda. Además, Que si tienes que aprender que la gente se drogue, coño, enseñales a drogarse. Te digo, en todos los estados de ánimo, para adorar, para celebrar, para esto, para otro, el alcohol es una de las peores drogas que hay, pero como socialmente está permitida, alegría, venga. Sí, teníamos una chica que un año estaba desenganchada y vino la Navidad y me dijo, la única Navidad que me he enterado. Las demás Navidades no sé si han pasado o no han pasado. O sea, que no se había enterado de su vida. Yo recuerdo unas Navidades que se fueron toda mi familia al teatro y entonces era muy jovencita yo. Y me acuerdo de aquella noche, ay, qué solita, en una cama tan grande, me acosté en la cama de mis padres, qué solita, y dije, Dios mío. Entonces buscas el consuelo en las drogas, que no es ni consuelo, es anulación completa. Que vale, que tienes la chispa del momento, que si tienes que poner el mundo patas arriba, a lo mejor en 5 segundos lo pones, pero lo pones con el pensamiento, sin nada más. O sea, no vale para nada. Y lo que dice Carmen, cuántos momentos de sexo, que es algo súper importante y súper bonito, de amor, ya no de sexo, de amor, que pierdes porque estás hasta el culo de todo y dices... Y miras a la pareja y dices, madre mía. Sin embargo, cuánta soledad y cuánta tristeza que tengamos que recurrir a evadirnos de lo que es nuestra vida real, ¿no? Pues cualquier sustancia es triste, no mola nada, porque pasamos pero engañándonos, porque o estamos tristes o aburridos o nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque el modelo social que nos imponen es realmente asqueroso, o sea, inhumano, no tiene nada que ver con la humanidad, que yo entiendo. Y luego drogas por todos los sitios, porque también los antidepresivos, es que todo, es que estamos dentro de un círculo y todo el círculo son drogas para esto, drogas para lo otro, depresión, ahora enfermedades que se han sacado de la manga, pues eso, para crear productos y para que todo esto vaya engordando para ellos. Y ya está, eso es lo que... Pero vamos, que la vida es bella y muy bonita y pues, ¿sabes? Que vamos a gastarla... Más preguntas. No hay cualquier cosa. No, a ver. A mí me hace mucha gracia cómo se separan de las drogas legales y las no legales. O sea, se llama yonki a alguien que, yo qué sé, que en un barrio es toxicómano, pero no a la persona que la ha diagnosticado desde pequeña con algún tipo de trastorno y que la han estado drogando
desde las farmacias y desde todo, y eso no es estar, o sea, eso no es una persona, que también están estigmatizadas y mucho, pero no por las drogas que se toman precisamente. Entonces como que a mí me parece que no están, o sea, que también es la droga de ocio y la droga de, o sea, que está totalmente el día, pero que, o sea, vivimos drogadas, todas las personas. O sea, lo has dicho antes, que no se ha tomado ibuprofeno, que no necesita. Yo de joven me drogaba con el minilip y no sabía que era minilip. ¿Sabéis lo que es el minilip? Mira, yo engordaba mucho y comía mucho y me dijo el médico, tómate estas pastillas para no comer. Y yo me acuerdo que todo el día estaba trabajando. Llegaba a las 5 de la tarde y me quedaba así, ¡buf! Me caía. ¿Y sabéis cuándo me enteré que había sido toxicómana del minilip? Cuando vi la película de la Carmen Maura, esa de qué he hecho yo para merecer esto. Y digo, coño, pero si es que en los laboratorios nos están aquí colocando las drogas que ellos quieren. Y el Gustay, ¿cuántas mujeres lo tomaban para adelgazar? Mi vecina del tercero, las primeras pílulas que yo me comí fueron de mi vecina, porque había oído hablar del Gustay y la mujer hablaba por los codos. Pero además llamaba a las vecinas y tomaban café y se tiraban horas. Y, a ver, porque tomaban anfetamina. Yo estuve una temporada. Luego lo dejé, claro, no sabía qué era eso. Tenían de anfetamina, Minili, Gustay, Masioma, Toexidrina. Y luego ya pensándonos, yo con 12 años lo primero que pinché fue sosegón, parecido a la heroína. Madre mía, si nos han muerto porque Dios no quería. Pero que después de tanto tiempo que ha pasado, no hemos hecho nada. A ver, no nos han dejado hacer nada, pero sí que es verdad que la sociedad ahora está todo el mundo muy, muy individualizado. Creo que tal y como están las cosas, un país entero debería estar a piñón. Pero porque nos han quitado también la calle, ahora salen hasta los del PP a manifestarse y los de estos y los otros. Antes salíamos a la calle, los que salíamos a la calle, ahora ya nos han robado el espacio y tendremos que crear otros espacios. Manifestación porque estás enfadada de que tus derechos están por el suelo, te están pisoteando, te están llamando hijo puta, te están haciendo de todo y te pones a hacer una coreografía, te están viendo y están diciendo, ¿les sirve para bailar? Dejémosles que disfruten. Se va a hacer ruido, a protestar, a estar enfadado. ¿Y por qué pasa esto? Y todo el mundo, ¿por qué coño pasa esto? Pero si vas con una peluca y haciendo una coreografía, lógicamente te están viendo y están diciendo, míralos cómo disfrutan, que hay más gentes. No sé si antes de Carlos V alguien dijo, divide y vencerás. Primero grupo, luego grupúsculos, ahora individualistas. Nos da igual qué es lo que le ocurre a la persona que tenemos al lado. O sea, somos unos locos. ¿Qué clase de seres humanos somos? ¿Cómo nos va a dar igual cualquier cosa si necesita nuestra mano la persona que tenemos al lado? Sea quien sea, como sea, de qué color. Razas hay una, la humana. Las demás son invenciones para separarnos, mantenernos bien controlados, pero seguimos haciendo el juego. Que nos pregunten. Si es que nos preguntan, por eso... Me voy a ir con las ganas, ¿eh? Habéis hablado mucho de consecuencias físicas, de muertes que habéis presenciado, pero bueno, consecuencias psicológicas que habéis visto que haya desencadenado, como habéis hablado mucho de ellos. Quizá porque sea un tema muy delicado, fíjate, porque seguramente lo llevamos puesto y como que no hablas mucho de las circunstancias psicológicas que le quedan. 34 años, mira mi cabeza, tengo hecha polvo. 12 años en celda de castigo, 34 penales. Termino de cumplir en el 2033, mi condena es 62 años, existe la cadena perpetua. 20 más 18 más 20 más 4, esa es mi condena. O sea que eso de permanente y revisable que dicen es mentira. Siempre ha existido y existirá para pobres y rebeldes. Psicológicamente, no me ves como estoy hecho polvo. No, pero según los médicos, según Enrique Martínez Reguera, que hace gente que sabe lo que es la sustancia, lo que es la química y todo eso, cuando una persona empieza a drogarse, por ejemplo, a los 16 años, necesita otros 16 años como mínimo, para enterarse de que está en el mundo, ¿vale? Y se queda siempre en el tiempo en que empezó a drogarse. Imaginaros todo el tiempo que la gente se puede perder. Y la gente que ha estado en la cárcel, sí que queda en la cárcel, o mirar Javi cómo está, ¿no? Lo puede contar, ¿vale?
pero sí que se quedan, mira, por ejemplo, tienen los que han estado en la cárcel, con los olores, con los colores, con los miedos, o sea, cuando van a ir al metro, les entra miedo porque el espacio es o sea, la cárcel es un espacio pequeño, funciona el azul del funcionario y el gris de las paredes. Entonces, y huele como un olor a lejía de esa mala, de esa de... Entonces, claro, característico. Entonces, les queda unas secuelas que yo creo que hasta que aprenden a ser libres psicológicamente, pues ya se hacen mayores. Y si encima se mueren en el camino, como ha pasado a esta generación, pues es una putada. Yo lo que sí que es verdad es que... Pero el acompañamiento de la gente y reincorporarle a la sociedad, o sea, con nosotros, con que esté con esto, eso es importantísimo, o sea, importantísimo. O sea, yo creo que lo más importante es eso, el apoyo mutuo, el que esté con nosotros, el que si nosotros disfrutamos del jamón, aprendamos a enseñarle cómo se disfruta del jamón. Pongo de efecto, o sea, de ejemplo el jamón, pero vamos, yo creo que el cariño, sobre todo el cariño. Pero Hay que dar cariño, aunque no hayan cambiado, porque con el cariño cambian. No esperemos que cambien y luego le demos cariño, sino primero el cariño y después cambian. Ahora, eso que has dicho, qué bueno. Claro, amor, Ahora, qué humor, bueno lo que respeto. Es que es bueno, es que es verdad. Es así. Una de la mano de Le la das otra. cariño, aunque estando mal, porque Sí. tienes que darle cariño, claro. De todas formas, es muy puntual. Es una sociedad enorme. Hemos sido muchos toxicómanos, los hay ahora, los habrá. Y como las madres contra la droga, o sea, esto es como un oasis en medio del desierto de un lugar enorme, porque yo llevo toda mi vida metida en estas historias, ya no me drogo, lógicamente hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que iba a pedir ayuda, he hecho mil cosas para que la gente se sintiera un poco mejor y no conozco nada más que a estas mujeres, es que no conozco a nadie. ¿Vosotros sois estudiantes de psicología? De No varias hay materias, aquí. no hay varias materias. Sí, pues es que a mí me dijo una vez un médico que si las endorfinas, que las endorfinas tienen que crear lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Eso cómo se hace? ¿A través de qué? De estímulos Claro. sensoriales, hoy por favor no me quiero meter en ese fregado yo, no vaya a ser que yo no lo... Dopamina y otras. Sí, pero sí, es interesante. Que sí, que eso es la morfina natural que producimos nuestro cerebro. O sea, que no hace falta ponernos. Ya lo hacemos Es nosotros. como los que toman la Viagra para que... O la dopamina, que es el equivalente a la cocaína. Y Lo ya tenemos crea el nosotros cerebro. también. Depende del grado de felicidad, pero vivimos en un mundo infeliz, que es lo que le tocaría escribir a los Huxley. Un mundo infeliz, en vez de un mundo feliz. Pero vamos, que No, psicológicamente hay que reír, hablando, hay que fatal. reír, hay que reír. Yo escribo para no morirme. Yo siempre lo he dicho, escribo para no morirme. Lo dijo además una vez Benedetti, me parece que fue. Y sí, es cierto. Yo escribo para... Y si me salva la vida, a ver. Igual también ha sido importante la salud y lo que dice Carmen, activar las endorfinas y buscarlas en otras cosas. Yo no bebo alcohol desde hace 13 años. Sí, he dejado de fumar 2 veces y lo he conseguido. Creo que soy una mujer con mucha voluntad. Pero psicológicamente hablando nos han desestructurado, a mí personalmente, a Javi personalmente, a tantos Javis y tantas Marías y tantas Sánchez, nos han desestructurado porque aunque inicies otra nueva vida, vamos a ver, yo luego después coticé a la Seguridad Social y todo, coticé de 17 años, he trabajado como una burra, o sea que me ha dado tiempo a todo y drogándome he seguido trabajando también. Entonces, desestructura psicológica, yo personalmente, bastante. Que luego buscas en las cosas naturales que llevas en ti, lo que dice Carmen, activarlo y tratar de ser lo mejor posible. Pero es una putada, o sea, y yo imagino ahora, la generación de ahora, dentro de 10 años, con las drogas de diseño que hay, esquizofrénicos. Pero ¿qué pasa? Que es una cadena, es una pirámide. Entonces, esquizofrénicos, ahora sacarán productos al por mayor para la esquizofrenia y ya tendrán las arcas llenas y así todo, es que todo funciona... Pues eso, lo que tú decías, drogas y capital. Pero esquizofrenia no, tienen un abanico
y, o sea, infinito de enfermedades mentales que se están inventando, se siguen inventando porque es lo que viene ya, lo que tenemos ya encima. O sea, enfermedades mentales se están inventando, las que se han inventado y las que se siguen inventando a toda máquina. Y nos tienen trastornadísimos, no sabemos, no somos capaces de discernir, no tenemos criterio propio, vamos detrás de lo que vemos en lugar de hacer lo que sentimos, en fin. Luego no nos dieron Las cabezas están muy mal. a la gente que salió vamos, que sigue funcionando con esta historia, no nos dieron medios para que después de todo lo que pasó, porque fíjate, yo estaba trabajando y me enteré de que tenía VIH, después de todo lo que nos pasó, de todo lo que tuvimos que vivir, nos llega la enfermedad. Entonces, en los años 80 yo me la diagnosticaron en el 89. O sea, aquello, yo me acuerdo que iba a la consulta del médico y aquella era la antesala de la muerte. Ibas un día y había 100 personas esperando morirse, porque no sabíamos ni... Allí el doctor Rubio, que era más joven que nosotros, es verdad, los médicos del hospital 12 de octubre, más jóvenes que nosotros, crecimos juntos todos, pero no teníamos nada de ayuda psicológica, nada. Yo por lo menos no he tenido nada. Me pusieron un psiquiatra una vez. ¿Y cómo estaría? Que me enamoré de él. ¡Ostras! Y tenía casi 80 años. Porque me había escuchado, no me enamoré. Yo pensaba, no me enamoré, sino que decía, ala, me ha abierto su corazón, porque me quiere escuchar. Fijaros cómo llegábamos. Y habíamos sido gente joven y con, además, gente creativa y gente con muchas inquietudes, vamos, para cambiar el mundo. O sea, nos jodieron la juventud, se la llevaron por la cara. Entonces, yo siempre hablo de lo mismo, pero la verdad... que no solo por mí, yo escribí la novela pensando en mis 5 amigas, que ninguna está, entonces para mí eso fue muy fuerte. Una se suicidó, la otra en la prostitución acabó muerta, todas esas historias que no pasen desapercibidas, o sea, yo quiero que queden dibujadas de alguna manera para la gente que viene y, joder, no tenemos que dejarnos, porque es verdad que nos dejamos, todos nos dejamos hacer. ¿No preguntáis? No sé, estoy invitado. Preguntar, no tenéis ninguna curiosidad. Yo creo que les hemos dejado de lado. No, hay mucha información. sugerencias. Es demasiada información. Entiendo que hasta que no se... Aquel chico levanta la mano. Te hemos pillado. Que yo tengo una crítica, pero solo a la intervención del último compañero, que es que, bueno, el argumento que porque las drogas se han usado mal a lo largo de la historia, pues debemos rechazarlas. Y porque los espacios de ocio creen un ocio que nos hace escapar de nuestros problemas, No mucho. de nuestros problemas reales, pues no debamos usarlas nunca. Obviamente su uso abusivo es un problema. Yo lo que quiero decir es que las drogas a lo largo de la historia se han usado en muchísimas sociedades con distintas finalidades y el fenómeno de la drogodependencia es relativamente reciente. Entonces, que quizás el asunto no sea situar el problema tanto en la droga en sí, sino una crítica general a la sociedad que genera las carencias que hacen requerir el consumo de la droga. Entonces, y luego, por otro lado, eso es por un lado, y por otro lado, el sufrimiento y la el sufrimiento que genera su producción y distribución y la estigmatización que sufren los consumidores a menudo no deriva tampoco de la droga en sí, sino de la estigmatización social que sufre la droga y de la prohibición de la misma y de su uso por los poderosos. Entonces, pues, lo que quiero decir es que la posición ante la droga igual no debe ser su rechazo frontal, sino afrontar cuáles son sus problemas, cuáles son sus beneficios. No son pocos, son más bien pocos, sino sus beneficios son como el de cualquier ocio que no sea politizado, que es cualquier ocio no politizado, en el fútbol te hace escapar de la realidad y no por ello debemos criticar el fútbol o decir no debe haber fútbol. Y eso. Pues, a ver, Sabiamente quiero decir es que igual es mejor la idea de la prevención de riesgos, informar de cuáles son sus efectos, cuáles son sus problemas y no estigmatizar. Al estigmatizar la droga también estigmatizar de alguna manera al consumidor. Entonces afrontar de otra manera el problema. Exactamente. O sea, no creo que la droga tenga un uso bueno, pero
que no tiene por qué ser malo. ¿Quieres responder, preguntar otra cosa? O sea, yo comparto la posición que ha dicho Hans y también un poco ya no solo las necesidades que se crean en las personas de consumirlas, sino también de venderlas, ¿no? Porque si no se sacase dinero y si no se hiciese un negocio que realmente hoy en día mueve cantidades alucinantes de dinero, que es que ya no es solo, o sea, no es solo el dinero que mueve el mundo, sino es que es la droga, o sea, que en Estados Unidos las fronteras las manejen. Peña que tiene droga, o sea, ya es un fenómeno que ya no es solo el consumo personal, sino que si saca dinero de ese negocio va a seguir estando. O sea, que lo que hay que hacer es que no sea algo de lo que puedan beneficiarse y no tanto en luchar contra el consumo individual, sino contra aquellos, como también decía Angie, ¿no? Que si son aquellos que los que están vendiendo, produciendo y distribuyendo, no tanto es quien la consume, sino quien provoca eso. ¿Sabéis quién es el productor más grande de amoníaco? Sustancia con la que se controlan varios tipos de droga. Estados Unidos. Estados Unidos. Cuidado con las dependencias tecnológicas, ¿eh? Bueno, no eso no importa, no habléis de eso que nos vamos a casar. ¿A qué señor? Yo solo quería añadir simplemente que hay un montón de sociedades en el mundo en el que tanto hay ciertas drogas como, por ejemplo, la marihuana en Estados Unidos, que son legales y no por eso tienen menor nivel de desempleo que nosotros. Hay gente que es incluso más productiva gracias a ella. O sea, creo que simplemente es una falta de desinformación, pero no creo que simplemente la presión social que se ejerce en un grupo y el efecto negativo que tiene la droga, que obviamente lo conocemos todos, simplemente sirva para decir que es mala. Creo que simplemente una persona debe tener la suficiente cabeza para saber decir que no, que la presión social ejerce un efecto, lo sabemos todos, pero es como el que está malo y te dicen, si bebes alcohol te vas a morir, y coges y lo bebes. O sea, es como decir, me quiero matar, pero hay sociedades en las que su uso debidamente controlado y con una serie de medidas y una serie de explicaciones de qué efectos tienes y qué no, permiten a una sociedad seguir funcionando y ser una de las primeras economías del mundo, sin causar, por así decirlo, una deficiencia en la mente con el paso del tiempo tan elevada como el consumo que hacemos, por ejemplo, en España, que su desconocimiento nos hace a lo mejor perdernos más en un camino que no está tan negro como te lo quieren pintar. No, desconocimiento, no, permisividad, porque yo todavía no sé lo que es lo legal, lo alegal y lo ilegal. Todavía no lo sé con 52 años. Entonces, y el uso que hacemos cada uno va a depender del entorno en el que estemos viviendo, con qué personas vivamos, qué información tengamos. O sea, cada persona somos un mundo, pero es verdad que socialmente, al ser algo normalizado, el alcohol no se considera ni siquiera droga. Y la utilizamos para llorar de nuestras tristezas y para celebrar nuestras alegrías. Entonces, ¿qué es lo legal, lo ilegal y lo alegal? Yo no lo sé. ¿Habías terminado? Sí. Mirad, yo estuve una temporada hace muchos años en una asociación de alcohólicos anónimos y explicaban los psiquiatras. Claro, yo soy ama de casa y no tengo ni frijolera idea. Pero fijaros, si tú todos los días te comes una onza de chocolate a las 5 de la tarde y llega tal día que no la tienes y te pones malo, tú es que necesitas tus endorfinas esas, las que yo decía, tu cuerpo necesita algo. Entonces, ¿cómo sabemos? A ver, es que es un lío todo esto, porque cuando la sociedad está, digamos, enferma, con tantos problemas, con tantas cosas... Yo no quiero justificar nada, ¿eh? Yo para mí no quiero justificar nada porque yo creo bastante tengo con el habanos, que no sé cómo quitarme de ello. Pero que la verdad que es que yo pienso que hasta que a lo mejor estamos hablando de que algún día podrá llegar que vivamos, yo creo que no, porque vamos retrocediendo y como somos tan brutos el ser humano, que en vez de avanzar, parece que damos 3 pasitos y luego ya retrocedemos, yo creo que esto no va a cambiar. No tiene visto las estructuras moleculares de cada sustancia las conocemos y sabemos si son perniciosas o no. Otra cosa es que las tomemos o no las tomemos. Pero el gobierno quiere que hablemos de drogas, no quiere que hablemos de falta de trabajo, de falta de vivienda, de falta de derechos,
de falta de todas estas cosas. Y entonces eso es lo que a lo mejor, porque fíjate tú, las drogas todas, joder, en mi barrio se fumaban los chavales cuando éramos pequeños las amapolas y se colocaban. Entonces yo decía, sí, que la gente, o te comes, mi perro se comió una planta en mi lolo y se colocó también del campo. Entonces toda la vida ha sido... Lo que pasa es que, claro, hoy en día yo pienso que tenemos tanta soledad, yo pienso que, y falta de expectativas, y falta de recursos, De felicidad. y sobre todo, Poca esperanza. porque vosotros estáis aquí en la universidad y tenéis toda la información de la que podáis eso, pero sabéis que, yo no sé, pero venís, porque ya habéis sido más jovencitos, más chiquititos, ¿os han hablado alguna vez a vosotros de las drogas en el colegio? Ni en la universidad. No hay una educación para la salud. Padres, tíos, abuelos, ¿os han hablado que hayan estado implicados en los años 80? No, los profesores, coño. Pero Eso es lo que tienen que hablar. Ya me acerco más, me aproximo más. Padres, tíos, familiares directos que sí, le han a muchos niños que no les han hablado. Los Pero padres. que no tienes que dar la responsabilidad y es discutir desde la mesa, y eso está muy mal, a tu familia, sino a los profesores. Tú dejas a un niño durante 7 horas o las horas que sea al lado de un profesor, y tiene que haber una educación para la salud. Y si no la hay, chungo. Una cosita, ¿te importa si contesto un par de cosas antes de...? Bueno, sobre todo para no ir acumulando. Son varias cosas en las que, de lo que habéis seguido diciendo, que quiero comentar. Y bueno, o sea, como que iré una a una. Lo primero, o sea, plantear que bueno, hay sociedades como Estados Unidos que son primera economía y que aún así funcionan bien aunque la gente se drogue. Lo primero, sociedades como Estados Unidos son primera economía porque han pasado siglos robando a otras y enriqueciéndose a través de ello. O sea, sí, puede que la sociedad sea consumidora, pero no porque sea primera economía quiere decir que eso es un argumento válido para decir que las drogas valen. No pretendía decir eso. O sea, no pretendía decir eso. Simplemente digo que se mantiene la economía al nivel a pesar del consumo. Ah, claro, Eso claro. es un hecho que está demostrado y... No, obviamente, y si se hundiera no lo plantearía. Se han hecho a base de esclavismo y de robos, pero me refiero que simplemente que se mantiene el nivel, no hay ningún otro que se base en eso. Por otro lado, también cuestionar el que realmente el que la gente tenga la suficiente cabeza para decir que sí, que no a las drogas es una cosa que es responsabilizar, yo creo, en exceso a la persona en tal, porque estamos obviando el que sí que existe un sistema social que te impulsa a las drogas. Ya no solamente hablando de alcohol y tabaco, es que estamos hablando de en general que existen, o sea, la presión social hacia las drogas es indudable y yo creo que no puede llegarse al punto en el que decir que eso no afecta. O sea, existe y yo creo que más habría que plantear cómo tenemos que plantear los espacios sociales para que la gente pueda elegir no drogarse y que realmente sea una elección personal, cómo tenemos que replantear nuestros espacios sociales antes que decir la gente tiene que replantearse si no quieren consumir o no, aunque vivamos en una cultura en la que la droga sea lo más normal del mundo y aunque invitemos a nuestros amigos a drogas y aunque, ¿sabes? Como que al final esa es una herencia de ideas liberales que hemos ido asumiendo dentro de nuestros discursos, que yo creo que es muy interesante criticar. Luego también en lo que decía antes de la sociedad, o sea, del colonialismo, el argumento de que las drogas siempre han existido en las sociedades, incluso fuera de Europa, o sea, lo vuelvo a cuestionar en cuanto a que es una idea colonialista. O sea, la concepción de droga como la usamos aquí, la droga de consumo, de ocio, no es la que existe en una comunidad indígena que la utiliza para un fin ritual. De hecho, cuando los europeos lo utilizan, no es para ese fin ritual, es para darse un viaje y seguir en su espiral de ocio y consumo. Por lo tanto, o sea, sí, hay sociedades que han tenido consumos de otras drogas, o sea, o de otras sustancias que sí que les hacían dar un viaje o algo así, pero no era desde el ocio consumo, desde ese abuso que está, o sea, al final realmente regulado y perdona, o sea, si te corto más, es que también hay otros turnos, o sea, por no hacer conversaciones tampoco. Y bueno, sí.
son muchas cosas, se van agolpando. Tenías tú... Bueno, yo creo que ya tendríamos un poco acabado Sí. de decir que la gente está cansada y tal. Vale. Mi único apunte era que realmente, aunque parece que nosotros estamos aquí en el culmen de la información y de todo, realmente vivimos bastante con los ojos vendados, porque nos cuentan lo que nos quieren contar. Claro. Y que vengáis gente como vosotras a las universidades, como que probablemente profesores se lo cuestionarían en si esta charla... O sea, quiere decir que esto no lo organizarían unos profesores o la universidad, ¿no? No, ya, por ya. parte Claro. Evidentemente. de los rectores y tal, o sea que como que eso, incidir en que realmente también es lo que vosotros decíais, que en la calle también es donde se tiene parte de esa educación y no son los profesores los que nos cuentan estas cosas, sino que sois gente como vosotras las que venís aquí a hablar de esto. Eso también siempre hay que recalcarlo. Pues decirle a vuestros profesores que tan mal no lo hacemos, que no nos lo comemos y que nos traigan, porque también conviene traer la calle a la universidad. Claro. La teoría está muy bien, pero No, lo empírico nosotros y las hablamos de experiencias, práctica. claro, también están bien. Entonces, si yo quiero saber teoría, que me enseñen, yo encantado de lo que he podido aprendido. Pero lo que he experimentado yo, ni tú ni nadie, o lo que has experimentado tú, ni yo, ni nadie lo va a experimentar. ¿Quién mejor que contármelo que quien lo ha experimentado? Las teorías son teorías. Claro. Pero que también están bien. Los proyectos, pero yo no- luego pero- los proyectos, perdón, un apunte. Los proyectos acabamos pidiéndoselos para ayudarnos entre nosotros a los bancos, que son de ellos también. Tú, fijaos qué cosas crean ONGs, asociaciones, las cuales tenemos que pedir desde la asociación una subvención a un banco que es de ellos. Va a depender de si ellos quieren darte una subvención por un proyecto que has hecho para ayudar a personas excluidas socialmente o no. O sea, que lo tienen todo bien redondeado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que estar ojo visor y defenderse, por lo menos defenderse. Claro. Pero a mí me gustaría terminar con una cosa diciendo que la educación para la salud tiene que venir desde los niños, desde los colegios, desde la familia, desde todos. O sea, una educación para prevenir, simplemente. Vale, pues sí, Vamos. ya no hay... Vamos más de tiempo, ¿no? En plan, A ver, yo no sé por qué se ha alargado bastante Claro. y yo creo que la gente se ha ido por tiempo. Sí. si queréis, o si hay cuestiones que aún no se han tratado ahora al salir, pues si alguien si quiere, Sobre todo eso, se puede hablar. Si a alguien le surge alguna pregunta, y libros hay por aquí, de Anchi y míos hay si queréis también. Y alguna pregunta que os surja. Vamos a ver. A vosotros por invitarnos. Nosotros estamos aquí para contaros, así que ya sabéis, chicas, chicos. Para nosotros esto es como una ilusión.